«Salid del coche ahora mismo y desapareced de mi vida», gritó la adinerada madrastra mientras se detenía en una aislada carretera de Andalucía. Años más tarde, casi se desmayó al ver regresar a los trillizos con abogados y una carpeta de documentos que lo cambiarían todo. El sol de otoño bañaba la imponente hacienda de la Vega en Sevilla, con una luz dorada, proyectando sombras alargadas sobre el jardín meticulosamente cuidado. En el centro de esta idílica escena se encontraba Elena, una mujer de 35 años, con ojos verde esmeralda y una sonrisa enigmática, ajustando con delicadeza el nudo de la corbata de Ricardo de la Vega. Ricardo era un millonario viudo de 60 años. «Es perfecto ahora, cariño», murmuró Elena, su voz tan suave como el terciopelo. Sus delgados dedos rozaron ligeramente las arrugas del rostro de Ricardo, un gesto tierno que hizo que su corazón se acelerara como el de un adolescente enamorado. Ricardo sonrió, sus ojos cansados brillando con una luz renovada. «Eres un ángel, Elena», dijo, con la voz quebrada por la emoción, «un verdadero ángel enviado para alegrar mis días». No muy lejos, 3 pequeñas figuras idénticas jugaban, sus risas resonando por todo el jardín. Javier, Miguel y Rafael, trillizos de 6 años, corrían en círculos, su cabello castaño ondeando al viento. Elena los observaba con una mirada que oscilaba entre la ternura y algo más, algo indescriptible. «Chicos», llamó Elena, su melodiosa voz flotando por el jardín. «Venid aquí, vamos a hacernos una foto de familia». Los trillizos detuvieron al instante su juego, sus pequeños rostros iluminados con sonrisas inocentes. Corrieron hacia Elena y Ricardo, sus zapatitos pulidos repiqueteando contra el sendero de piedra. «¡Mami!», gritaron al unísono, lanzándose a los brazos de Elena. Elena los abrazó, riendo mientras intentaba mantener el equilibrio. Con gestos suaves y cariñosos, alisó el cabello revuelto de los niños y enderezó sus pajaritas. «Estáis guapísimos, mis príncipes», elogió Elena, besando a cada uno en la frente. Ricardo observaba la escena con una mezcla de alegría e incredulidad. Hacía solo 6 meses, su vida había sido un vacío de soledad. Ahora estaba a punto de casarse con una mujer maravillosa y convertirse en el padre de 3 niños adorables. Mientras el fotógrafo se preparaba, Ricardo no pudo evitar reflexionar sobre cómo había cambiado drásticamente su vida en tan poco tiempo. Todo comenzó en una lluviosa tarde de primavera. Ricardo había decidido visitar la tumba de su difunta esposa, como hacía cada año en el aniversario de su muerte. Fue allí, entre lápidas silenciosas y flores empapadas por la lluvia, donde vio por primera vez a Elena. Estaba arrodillada junto a una tumba cercana, sus lágrimas mezclándose con las gotas de lluvia que caían sobre su rostro. Movido por una compasión instintiva, Ricardo le ofreció su paraguas. Fue un gesto simple, pero que alteraría para siempre el curso de sus vidas. Elena levantó la vista, sus ojos verdes tan brillantes como esmeraldas, y sonrió a través de las lágrimas. «Gracias», dijo, su voz suave incluso en su tristeza. «Es muy amable de su parte». Empezaron a hablar, descubriendo que ambos habían perdido a sus seres queridos. Elena habló de su difunto esposo y de lo difícil que era criar a 3 niños pequeños sola. Ricardo sintió que su corazón se dolía de compasión. En los meses siguientes, Ricardo y Elena se acercaron. Él quedó cautivado por su amabilidad, su fuerza y su devoción por sus hijos. Elena, a su vez, parecía apreciar la estabilidad y el afecto que Ricardo ofrecía. Los trillizos, inicialmente tímidos, pronto se encariñaron con Ricardo. Los llevaba a pescar, les contaba cuentos y les ayudaba con los deberes. Por primera vez en años, la hacienda de la Vega resonaba con risas infantiles. «Señor de la Vega», la voz del fotógrafo devolvió a Ricardo al presente. «Estamos listos para la foto». Ricardo parpadeó, volviendo a la realidad. Elena estaba a su lado, con los trillizos colocados delante de ellos. Era la imagen perfecta de una familia feliz.
Nunca pensé que volvería a tener esto, murmuró Ricardo, con la voz ahogada por la emoción. Elena le apretó suavemente la mano, sus ojos verdes fijos en los de él. Ahora somos una familia, Ricardo. Para siempre. El flash de la cámara capturó el momento. Ricardo radiante, Elena sonriendo serenamente y los trillizos acurrucados entre ellos. Una familia perfecta. Sin embargo, mientras todos sonreían para la foto, algo extraño parpadeó en los ojos de Elena. Duró solo un instante, tan breve que nadie lo notó. Un frío y calculador destello que desapareció tan rápido como había aparecido, reemplazado por su anterior mirada amorosa. La recepción de la boda que siguió fue espectacular. La hacienda de la Vega, normalmente tan silenciosa, rebosaba de vida y música. Invitados elegantemente vestidos circulaban por el salón de baile, con las copas de champán tintineando en alegres brindis. Elena era el centro de atención, deslumbrante en su vestido de novia. Se movía con gracia entre los invitados, su radiante sonrisa nunca vacilaba. Ricardo la observaba con adoración, apenas creyendo su buena fortuna. Los trillizos, por su parte, eran las estrellas de la fiesta. Vestidos con trajes a juego, cautivaron a los invitados con su dulzura y energía. Javier, el más extrovertido, contaba chistes que hacían reír a todos. Miguel, el reflexivo, impresionaba a la gente con sus precoces conocimientos. Rafael, el cariñoso, repartía abrazos y sonrisas. A medida que avanzaba la noche, Elena tomó el micrófono para proponer un brindis. El salón de baile se silenció. Todos los ojos se volvieron hacia la radiante novia. «Queridos amigos y familiares», comenzó, su voz clara y cargada de emoción. «No tengo palabras para expresar la alegría que siento hoy. Ricardo, has devuelto la luz a mi vida y a la de mis hijos. Tu generosidad, tu amor, tu amabilidad. Eres todo lo que podría desear en un esposo y un padre para mis niños». Hubo un «oh» colectivo entre los invitados. Ricardo se secó discretamente una lágrima. Javier, Miguel, Rafael, continuó Elena, mirando a los trillizos. Sois la alegría de mi vida, mis pequeños milagros, y ahora tenemos un nuevo padre que nos quiere tanto como nosotros a él. Los niños corrieron a abrazar a Elena y Ricardo, provocando más «ohs» y algunos aplausos emocionados de los invitados. «Por nuestra nueva familia», concluyó Elena, levantando su copa. «Que tengamos muchos años de felicidad juntos». «Por la familia», respondieron los invitados a coro, levantando sus copas. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche, con bailes, risas y celebraciones. Finalmente, cuando el último invitado se había ido y los trillizos dormían, agotados pero felices, Elena cerró la puerta de la hacienda. Apoyándose en ella por un momento, su sonrisa vaciló, solo por un segundo, antes de volver a su rostro. Miró hacia la escalera, donde Ricardo llevaba al último de los niños dormidos a la cama. «Una familia perfecta», murmuró para sí misma, una sonrisa enigmática jugando en sus labios. «Absolutamente perfecta». Mientras subía las escaleras para reunirse con su nuevo esposo, los ojos de Elena brillaron con una fría determinación. Por un momento, su máscara de dulzura y devoción se deslizó, revelando algo más oscuro debajo. ¿Qué se escondía detrás de esos ojos esmeralda? ¿Cuál era la verdadera razón de la sonrisa de Elena y qué deparaba el futuro para esta nueva y aparentemente feliz familia de la Vega? El otoño había dado paso al invierno, y la hacienda de la Vega, una vez tan llena de vida y alegría, ahora parecía envuelta en un sudario de silencio y tristeza. Solo 3 meses después de la boda que prometía un futuro brillante, el destino decidió reescribir la historia familiar de una manera cruel e inesperada. Ricardo de la Vega, el patriarca recién casado, había partido de este mundo tan repentinamente como una vela apagada por una ráfaga de viento. Un infarto masivo se lo llevó mientras dormía, dejando atrás a una viuda de 35 años y 3 niños de 6 años, huérfanos por segunda vez.
El funeral fue una ceremonia sombría, celebrada en un día gris que parecía reflejar el luto de la familia. Elena, vestida de negro de pies a cabeza, mantenía una contenida expresión de dolor, sus ojos verdes apagados y distantes. A su lado, los trillizos, Javier, Miguel y Rafael, parecían pequeños y perdidos en sus trajes negros, sus rostros habitualmente alegres, marcados por lágrimas silenciosas. Mientras el ataúd de Ricardo era bajado a la tierra, Elena abrazó a los niños, murmurando palabras de consuelo. «Papá está en un lugar mejor ahora», dijo en voz baja, su voz temblando. «Nos quería mucho y siempre nos estará cuidando». Los días que siguieron fueron un borrón de condolencias, arreglos florales y visitas de pésame. Elena parecía sumida en un profundo estado de luto, rara vez saliendo de su habitación excepto para atender las necesidades básicas de los niños. Los trillizos, por su parte, deambulaban por la hacienda como pequeños fantasmas, sus miradas perdidas buscando a un padre que nunca volvería. Javier, el más extrovertido de los tres, intentaba levantar el ánimo de sus hermanos. «Recordad lo que papá Ricardo siempre decía», susurró a Miguel y Rafael en las noches que se acurrucaban juntos en la cama. «Somos más fuertes juntos». Miguel, el más perceptivo, fue el primero en notar cambios sutiles en el comportamiento de Elena. «¿No creéis que mamá está diferente?», preguntó a sus hermanos una noche, aproximadamente un mes después del funeral. Rafael, siempre el más sensible a las emociones de los demás, asintió lentamente. «Parece triste, pero de una manera extraña». Con el paso de las semanas, los momentos de profundo dolor de Elena comenzaron a alternar con periodos de una calma casi inquietante. A veces miraba a los niños con una expresión distante, como si los viera por primera vez. Una mañana, Elena entró en el salón donde los niños jugaban en silencio. Por un momento se quedó en el umbral, observándolos con una mirada extraña, casi clínica. Cuando Javier la notó y corrió a abrazarla, Elena retrocedió instintivamente, una mirada de sorpresa y algo parecido a la repulsión cruzando su rostro antes de ser reemplazada por una sonrisa forzada. «¿Mamá?», preguntó Javier, confundido por su reacción. Elena parpadeó, como si saliera de un trance. «Lo siento, cariño», murmuró. «Mami está solo un poco cansada». Se arrodilló y abrazó al niño, pero su abrazo se sintió mecánico, desprovisto de la calidez materna a la que los trillizos estaban acostumbrados. Los inexplicables momentos de frialdad se hicieron más frecuentes. Una tarde, mientras ayudaba a Rafael con sus deberes, Elena se detuvo abruptamente a mitad de la explicación, con los ojos fijos en un punto distante. «¿Mamá?», preguntó Rafael tímidamente. «¿Estás bien?». Elena volvió su atención al niño, pero sus ojos parecían vacíos, casi hostiles. «Por supuesto que estoy bien», respondió, su voz extrañamente monótona. «¿Por qué no iba a estarlo?». Miguel, observando desde la distancia, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo andaba mal con su madre, algo que iba más allá del duelo normal. Las noches se volvieron particularmente tensas. Elena, que solía insistir en leerles un cuento a los niños antes de dormir, ahora parecía evitar el ritual. Cuando los trillizos se lo recordaban, respondía con una irritación apenas disimulada. «¿No sois lo suficientemente mayores para dormir solos?», preguntó una noche, su voz cargada de una impaciencia que hizo que los niños se encogieran. Javier, siempre el más valiente, lo intentó una última vez. Pero papá Ricardo siempre decía que nunca somos demasiado mayores para un buen cuento. Por un momento, el rostro de Elena se contrajo con una ira tan intensa que los niños retrocedieron asustados. Pero tan rápido como apareció, la expresión se desvaneció, reemplazada por una fría sonrisa. «Está bien», dijo, su voz extrañamente tranquila. «¿Un cuento rápido, entonces?». Mientras Elena leía, su voz era monótona y desprovista de emoción. Los trillizos intercambiaron miradas preocupadas.
Esta no era la madre cariñosa y atenta que conocían. Algo había cambiado y no sabían qué ni por qué. A medida que los días se convertían en semanas, la atmósfera en la hacienda de la Vega se volvía cada vez más tensa. Las sonrisas, antes frecuentes y cálidas, de Elena ahora parecían forzadas y vacías. Sus ojos, antes llenos de amor y ternura, a menudo brillaban con una luz fría y calculadora. Sensibles al comportamiento cambiante de su madre, los trillizos comenzaron a andar de puntillas por la casa, temerosos de desencadenar su inexplicable ira. Se aferraban el uno al otro en busca de consuelo, sintiendo que el mundo que conocían se estaba derrumbando a su alrededor. Una noche, mientras los niños dormían, Elena deambulaba por los pasillos de la hacienda, sus pasos resonando en el silencio. Se detuvo ante el retrato de Ricardo, con los ojos fijos en la imagen del hombre que había sido su esposo por tan breve tiempo. «¿Por qué tuviste que irte?», susurró, su voz cargada de una emoción difícil de descifrar. ¿Ira, tristeza o algo más oscuro? Prometiste que estaríamos juntos, prometiste que cuidarías de nosotros. Por un momento, las lágrimas brillaron en los ojos de Elena. Pero luego, tan rápido como habían llegado, se secaron. Su rostro se endureció, sus ojos adquirieron un brillo frío y decidido. «Bueno», murmuró para sí misma, «supongo que tendré que encargarme de ello yo misma». Con esas enigmáticas palabras, Elena se dio la vuelta y caminó hacia su dormitorio, dejando atrás el retrato de Ricardo, junto con los últimos vestigios de la mujer cariñosa y dedicada que una vez fue. Arriba, los trillizos dormían inquietos, sin saber los drásticos cambios que estaban a punto de desarrollarse en sus jóvenes vidas. El futuro, una vez tan prometedor, ahora parecía incierto y amenazador, cerniéndose sobre ellos como una nube oscura a punto de desatar una tormenta. El sol de verano colgaba alto en el cielo, derramando un calor implacable sobre la hacienda de la Vega. Era uno de esos días en que el aire parecía temblar de calor y la quietud solo se rompía por el zumbido ocasional de una cigarra lejana. Dentro de la casa, sin embargo, se apoderó una emoción inusual. Javier, Miguel y Rafael, trillizos de 6 años, corrían de un lado a otro, sus risas resonando por los pasillos de la hacienda. Después de semanas de tensión y el comportamiento errático de Elena, esta explosión de alegría infantil se sentía casi surrealista. «Mamá dijo que nos vamos a un viaje sorpresa», exclamó Javier, el más extrovertido de los tres, con los ojos brillantes de emoción. Miguel, siempre el cauteloso, frunció el ceño. «¿Pero a dónde vamos?». No dijo nada. Rafael, sensible a las emociones de los demás, notó una sombra pasar por el rostro de Elena cuando anunció el viaje antes, pero desechó el pensamiento, demasiado emocionado con la idea de una aventura para preocuparse. Elena apareció en la puerta del salón, una sonrisa enigmática en sus labios. «¿Estáis listos, mis amores? El coche está esperando». Los niños corrieron hacia ella, abrazando sus piernas y hablando todos a la vez, bombardeándola con preguntas sobre el misterioso destino. «Paciencia», rió Elena, aunque había algo extraño en su risa, una nota disonante que los niños eran demasiado pequeños para notar. «Pronto lo descubriréis». Mientras se acomodaban en el lujoso coche, los trillizos apenas podían contener su emoción. Era la primera vez en semanas que Elena había sugerido una salida, y la promesa de una sorpresa los llenaba de anticipación. Elena arrancó el motor y maniobró el coche fuera de la propiedad. Al dejar atrás las imponentes puertas de la hacienda, un extraño silencio se apoderó del vehículo. La sonrisa de Elena, tan brillante momentos antes, ahora parecía congelada en su rostro, sus ojos fijos en la carretera. Sintiendo el cambio de atmósfera, los niños intercambiaron miradas perplejas. Javier, siempre el más hablador, intentó romper el silencio. «Mamá, juguemos al veo, veo». «Ahora no, Javier», lo interrumpió Elena, su voz más cortante de lo habitual. «Mami necesita concentrarse en la conducción». El coche continuó su marcha, dejando atrás las calles familiares de la ciudad.
Los edificios dieron paso a campos abiertos, y pronto se encontraron en una carretera rural flanqueada por cultivos que se extendían hasta el horizonte. Miguel, el más observador, notó que se estaban alejando cada vez más de casa. «¿Mamá?», preguntó tímidamente, «vamos muy lejos, ¿verdad?». Elena no respondió de inmediato. Cuando habló, su voz sonaba distante, casi mecánica. «No te preocupes, cariño, ya casi llegamos». El sol comenzó a descender en el horizonte, pintando el cielo en tonos anaranjados y rosados. La luz dorada de la tarde bañaba el interior del coche, creando sombras largas y extrañas. Rafael se movió incómodo en su asiento, una sensación de inquietud creciendo en su pecho. Pasaron las horas y el paisaje seguía cambiando. Los campos cultivados dieron paso a un terreno más salvaje, con arbustos retorcidos y árboles ocasionales que rompían la monotonía de la llanura. El asfalto liso de la carretera principal había sido reemplazado hacía mucho por un camino de tierra, haciendo que el coche se sacudiera con cada bache. Javier, normalmente tan parlanchín, se había quedado en silencio, sus ojos muy abiertos, observando el paisaje desconocido a través de la ventana. Miguel se mordía el labio, tratando de entender por qué se alejaban tanto de casa. Rafael, el más sensible, sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, aunque no sabía exactamente por qué. Elena conducía en silencio, con los ojos pegados a la carretera, sus manos agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. De vez en cuando miraba rápidamente por el espejo retrovisor, sus ojos encontrándose con los de los niños por un breve momento antes de volver a la carretera. El sol estaba casi puesto cuando Elena finalmente redujo la velocidad. El coche se detuvo en el arcén de un tramo de carretera desierto, levantando una pequeña nube de polvo. Por un momento, el único sonido fue el tic-tac del motor enfriándose y la respiración nerviosa de los niños. Elena apagó el motor y se sentó inmóvil durante un largo momento, con las manos aún aferradas al volante. Luego, lentamente, se volvió para mirar a los trillizos. «Salid», dijo, su voz tan fría como el hielo. Los niños se quedaron helados, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. Miraron a su madre, esperando una sonrisa o una señal de que esto era solo una broma. Pero el rostro de Elena permaneció impasible, sus ojos verdes brillando con una luz extraña y aterradora. «Mamá», susurró Javier, su voz temblando. «¿Qué está pasando? Salid del coche ahora mismo y desapareced de mi vida», gritó Elena, su voz llena de una rabia que los niños nunca antes habían oído. Temblando de miedo y confusión, los trillizos abrieron la puerta del coche y pisaron la carretera desierta. El calor del día aún flotaba en el aire, haciendo que el asfalto brillara. Una cálida brisa de verano les revolvió el pelo, llevando el olor a polvo y vegetación seca. Elena los observó por un momento, sus ojos verdes reflejando un torbellino de emociones indescifrables. Por un breve instante, algo parecido al arrepentimiento pasó por su rostro, pero fue rápidamente reemplazado por una fría resolución. «Mamá, por favor», suplicó Rafael, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No nos dejes aquí». Miguel, siempre el racional, intentó razonar con ella. «Debe haber un error. ¿Hicimos algo mal? Podemos arreglarlo, lo prometo». Javier, normalmente el más valiente, estaba en shock, incapaz de articular palabra, con sus ojos muy abiertos fijos en el rostro de su madre. Elena cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, todo rastro de emoción había desaparecido. «No lo entendéis», dijo, su voz sorprendentemente tranquila. «Nunca quise esto. Nunca os quise a vosotros. Se suponía que éramos solo Ricardo y yo, nuestra vida perfecta. Y ahora él se ha ido y estoy atrapada con vosotros. No puedo más». Con esas palabras, Elena cerró de golpe la puerta del coche. El sonido reverberó en el paisaje vacío, haciendo que los niños se estremecieran. «¿Mamá?», Javier finalmente encontró su voz, gritando desesperadamente. «Por favor, no te vayas».
Pero Elena ya había arrancado el motor. Con una última mirada por el espejo retrovisor, pisó el acelerador a fondo. El coche se alejó a toda velocidad, levantando una nube de polvo que envolvió a los trillizos. Los niños se quedaron allí, paralizados, viendo cómo el coche de su madre desaparecía en el horizonte. Las lágrimas corrían por sus rostros, la realidad de lo que acababa de suceder finalmente hundiéndose. ¡Mamá!, gritó Rafael, su voz quebrándose. «Por favor, vuelve». Pero la única respuesta fue el eco distante del motor del coche, debilitándose hasta desaparecer por completo. El sol finalmente se puso, sumiendo el paisaje en sombras cada vez más profundas. Los trillizos se acurrucaron juntos, abrazándose para darse consuelo y calor. «¿Qué hacemos ahora?», susurró Miguel, el miedo evidente en su voz. Javier, siempre el líder, respiró hondo, luchando por controlar sus propias lágrimas. «Permanecemos juntos», dijo, su voz temblorosa pero decidida. «Nos tenemos el uno al otro. Encontraremos el camino de vuelta». Mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, los trillizos se tomaron de la mano y comenzaron a caminar por la carretera desierta. No tenían idea de hacia dónde iban, pero sabían que mientras se tuvieran el uno al otro, había esperanza. El viento de la noche susurraba a su alrededor, llevando el eco distante de las últimas palabras de Elena. «Desapareced de mi vida». Pero mientras avanzaban, paso a paso, hacia la creciente oscuridad, los niños se prometieron en silencio que, pasara lo que pasara, nunca se abandonarían. La oscuridad cayó rápidamente sobre la carretera desierta, tragándose los últimos rayos del sol poniente. Javier, Miguel y Rafael caminaban de la mano, sus pequeñas sombras fusionándose en una en la penumbra creciente. El asfalto todavía irradiaba el calor del día, pero el aire comenzaba a enfriarse, haciendo que los niños temblaran con sus ligeras ropas de verano. Javier, siempre el líder, intentaba mantener una fachada valiente. «Sigamos caminando», dijo, solo un ligero temblor traicionando su miedo. «Tiene que haber un pueblo cerca». Miguel, el más racional de los tres, miró a su alrededor con ansiedad. «Pero se está haciendo muy oscuro, Javier. ¿Y si nos perdemos aún más?» Rafael, el más sensible, apretó con más fuerza las manos de sus hermanos. «Tengo miedo», susurró, mientras lágrimas silenciosas se deslizaban por sus mejillas. A medida que avanzaba la noche, los sonidos de la naturaleza parecían magnificarse. El croar distante de las ranas, el canto ocasional de un pájaro nocturno y el susurro de las hojas en el viento formaban una sinfonía extraña e inquietante para estos niños de ciudad. De repente, un ruido diferente atravesó el aire, el sonido inconfundible de un motor que se acercaba. Los trillizos se quedaron helados, sus corazones latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. «¿Será mamá?», preguntó Rafael, su voz apenas por encima de un susurro. «No», respondió Miguel, entrecerrando los ojos en la oscuridad. «Es demasiado grande para ser su coche». Un par de faros aparecieron a la vista cuando el vehículo dobló una curva en la carretera, iluminando a los tres niños aterrorizados. Era un camión enorme y disminuyó la velocidad a medida que se acercaba. El conductor se detuvo a pocos metros de distancia y la puerta de la cabina se abrió con un crujido. Un hombre alto y corpulento bajó, su figura delineada contra los faros del camión. «Dios mío», exclamó, su voz profunda pero amable. «¿Qué hacéis aquí solos, niños?» Los niños se miraron, sin saber qué decir. Finalmente, Javier habló, su voz temblorosa. Nos hemos perdido, señor». El hombre se acercó lentamente, como si temiera asustarlos. A medida que se acercaba, pudieron ver su rostro amable enmarcado por una barba canosa. «Me llamo Juan», dijo en voz baja. «¿Hay alguna forma en que pueda ayudaros?» Algo en la voz suave de Juan hizo que los niños bajaran la guardia. Rafael comenzó a sollozar y Miguel le puso un brazo protector alrededor.
Javier, sintiendo el peso de la responsabilidad, decidió confiar en el extraño. «Nuestra mamá nos dejó aquí», admitió, las palabras saliendo entrecortadas. «No sabemos cómo volver a casa». El rostro de Juan se contrajo de conmoción y compasión. «Oh, pobres niños», murmuró. Luego, tomando una decisión, continuó. «Escuchad, hay una venta a unos pocos kilómetros de aquí. ¿Qué tal si vamos allí? Debéis tener hambre y podemos averiguar qué hacer después». Los trillizos se miraron. La mención de la comida hizo que sus estómagos rugieran, recordándoles que no habían comido desde el desayuno. Lentamente asintieron. Juan ayudó a los niños a subir a la cabina del camión, asegurándose de que estuvieran seguros antes de arrancar. El cálido interior fue un alivio bienvenido después del frío de la noche. 15 minutos después, llegaron a una pequeña venta iluminada por brillantes letreros de neón. Juan guió a los niños adentro, eligiendo una mesa discreta en una esquina. Una camarera de mediana edad se acercó, sus ojos se abrieron de par en par al ver a los 3 niños exhaustos. «¿Qué ha pasado aquí?», le preguntó a Juan. «Es una larga historia, Carmen», respondió Juan. «Por ahora, demos de comer a estos niños, ¿vale?». Pronto, la mesa se llenó de platos humeantes, hamburguesas, patatas fritas y batidos. Los niños comieron vorazmente, la comida caliente y reconfortante calmando sus nervios deshilachados. Mientras comían, Juan habló suavemente con ellos, aprendiendo sus nombres y un poco sobre su situación. Su corazón se dolía con la historia de su abandono e intercambió miradas preocupadas con Carmen, quien ocasionalmente se acercaba para asegurarse de que estuvieran bien. Cuando terminaron de comer, los ojos de los trillizos estaban pesados de sueño. Juan miró el reloj y tomó otra decisión. «Es demasiado tarde para hacer algo más esta noche», dijo amablemente. «¿Qué tal si dormís en mi camión? Hay una pequeña litera detrás de la cabina, y mañana por la mañana podemos ir a la policía para arreglar esto». Los niños, exhaustos y emocionalmente agotados, aceptaron sin dudarlo. De vuelta en el camión, Juan arregló la pequeña litera con mantas adicionales, creando un nido acogedor para los trillizos. Javier, Miguel y Rafael se acomodaron juntos, sus pequeños cuerpos acurrucados para darse consuelo y calor. Juan los cubrió con cuidado, su corazón apesadumbrado por lo que estos niños habían pasado. «Dormid bien, chicos», susurró. «Ahora estáis a salvo». Mientras los trillizos caían en un sueño profundo y exhausto, Juan se sentó en el asiento del conductor, decidido a permanecer despierto. Miró las estrellas a través del parabrisas, haciendo una promesa silenciosa de proteger a estas 3 almas inocentes y ayudarlas a encontrar un nuevo hogar. La noche avanzó y el mundo alrededor del camión estacionado estaba en silencio. Dentro de la cabina, 3 hermanos dormían abrazados, buscando consuelo incluso en sus sueños. Aunque el futuro seguía siendo incierto, al menos por esta noche, estaban seguros, abrigados y, lo más importante, juntos. El sol naciente pintó el cielo en tonos rosados, mientras Javier, Miguel y Rafael se despertaban, acurrucados en la litera del camión de Juan. Por un breve momento, se permitieron creer que todo había sido una pesadilla, pero la realidad pronto se abrió paso, cruel e ineludible. Fiel a su palabra, Juan los llevó a la comisaría más cercana. Sin embargo, las autoridades parecían abrumadas y solo ligeramente interesadas en el caso de 3 niños abandonados. Después de horas de espera y un interrogatorio superficial, quedó claro que no habría una solución rápida. «Lo siento, niños», dijo Juan, su voz apesadumbrada. «Tengo que seguir mi camino, pero tomad». Le entregó a Javier, el mayor, unos cuantos billetes. «Esto debería ayudaros durante unos días». Con el corazón encogido, los trillizos vieron a Juan marcharse, dejándolos solos en un pueblo desconocido. Javier apretó con fuerza las manos de sus hermanos. «Nos mantendremos juntos», dijo, su voz resuelta. «Podemos con esto».
Los primeros días fueron los más duros. Deambularon por las calles, asustados y hambrientos, durmiendo en callejones y edificios abandonados. Miguel, siempre práctico, sugirió que racionaran el dinero que Juan les había dado. «Tenemos que hacer que dure lo máximo posible», explicó, contando cuidadosamente los billetes. Rafael, el más sensible, lloraba en silencio por la noche, extrañando la comodidad de un hogar. Javier lo abrazaba, susurrando palabras de consuelo, aunque su propio corazón estaba roto. Gradualmente, sin embargo, comenzaron a aprender los ritmos de la calle. Descubrieron qué contenedores detrás de los restaurantes tenían comida aún comestible, qué parques tenían fuentes de agua en funcionamiento y qué edificios abandonados ofrecían el mejor refugio del frío de la noche. Una mañana, mientras revisaban un contenedor detrás de una panadería, fueron sorprendidos por el dueño de la tienda. Sin embargo, en lugar de ahuyentarlos, el hombre de mediana edad los miró con compasión. «Parecéis hambrientos», dijo amablemente. «Entrad. Tengo pan del día anterior que todavía está bueno». Ese acto de bondad fue el primero de muchos. Pronto, los niños descubrieron que había personas dispuestas a ayudar, aunque fuera en pequeñas cosas. La dueña de un puesto de frutas a menudo les daba productos magullados que no podía vender. Un anciano zapatero a veces les dejaba dormir en su taller en las noches especialmente frías. Javier, siempre el líder, sugirió que se ofrecieran a trabajar por comida. «Podemos barrer aceras, lavar ventanas, cualquier cosa», les dijo a sus hermanos. Miguel estuvo de acuerdo de inmediato. «Sí, y soy bueno con las matemáticas. Quizás alguna tienda necesite ayuda con el inventario». Rafael, aunque tímido, descubrió que tenía un don para ganarse a la gente con su dulce sonrisa y sus ojos tristes. A menudo conseguía las mejores ofertas de comida o refugio temporal. Trabajando juntos, los trillizos lograron conseguir al menos una comida al día y un lugar relativamente seguro para dormir por la noche. No era una vida fácil, pero estaban sobreviviendo. Las noches, sin embargo, seguían siendo las más duras. Acurrucados en algún rincón escondido, los niños se aferraban el uno al otro en busca de calor, tanto físico como emocional. «Recordad», susurraba Javier cada noche, «somos más fuertes juntos. Nadie puede separarnos». Miguel a menudo se despertaba en medio de la noche, con los ojos vigilantes ante cualquier señal de peligro. Se había convertido en el guardián silencioso de sus hermanos. Rafael, mientras tanto, mantenía viva su esperanza. «Algún día», decía en voz baja, «tendremos un hogar de verdad otra vez. Simplemente lo sé». A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, los trillizos desarrollaron una rutina. Por la mañana buscaban trabajos esporádicos, barrer aceras, hacer recados, llevar la compra. Por la tarde exploraban lugares seguros para pasar la noche. Y por la noche se contaban historias, manteniendo vivos los recuerdos de tiempos más felices. Pero la vida en la calle era dura e implacable. Hubo días de hambre, noches de frío glacial y momentos de desesperación tan profundos que incluso el optimista Rafael sintió que su esperanza flaqueaba. Fue en una de esas noches difíciles cuando Javier hizo un voto solemne. Reuniendo a sus hermanos en un fuerte abrazo, habló con voz firme. «Os prometo que, pase lo que pase, siempre estaremos juntos. Somos una familia, y las familias nunca se rinden». Miguel y Rafael asintieron, lágrimas silenciosas surcando sus rostros mugrientos. En ese momento reafirmaron su promesa mutua, una promesa silenciosa de protección y amor incondicional. Las calles podían ser crueles, el mundo injusto, pero los trillizos se tenían el uno al otro, y mientras estuvieran juntos, había esperanza. Enfrentaron cada nuevo día con coraje, determinación y un vínculo inquebrantable de amor que los unía. Y así, Javier, Miguel y Rafael continuaron su lucha por la supervivencia, 3 pequeñas almas contra el mundo, pero fuertes en su unidad. El futuro aún era incierto, pero lo enfrentaban juntos, un día a la vez.
El sol apenas se había levantado cuando Javier, Miguel y Rafael salieron de su escondite actual, un almacén abandonado detrás de una tienda antigua. Ahora, con 10 años, los trillizos habían crecido, pero aún llevaban en sus ojos el peso de sus experiencias. Javier, el primero en salir, se estiró y escaneó el área con ojos alerta. 4 años en las calles lo habían convertido en un líder natural, siempre en guardia. Todo despejado, susurró a sus hermanos. Miguel lo siguió, trazando mentalmente el día que tenían por delante. Su habilidad para los números se había convertido en una herramienta valiosa en su lucha diaria por la supervivencia. «Tenemos que estar en el kiosco del señor José en 20 minutos», les recordó. Rafael, el último en salir, llevaba una bolsa raída que contenía sus pocas pertenencias. Su sonrisa, aunque más reservada ahora, todavía tenía el poder de iluminar incluso los días más oscuros. «Vamos», dijo, su voz suave pero decidida. La rutina que habían establecido a lo largo de los años era casi militar en su precisión. Cada minuto del día estaba cuidadosamente planeado para maximizar sus posibilidades de supervivencia. Su primera parada era siempre la panadería de la señora Carmen, la anciana de corazón de oro que siempre les guardaba el pan del día anterior. «Buenos días, mis ángeles», los saludó cálidamente. «Aquí tenéis. Comedlo mientras aún está caliente». Con el estómago parcialmente satisfecho, los niños se dirigieron a su trabajo principal en el kiosco del señor José. El hombre de mediana edad se había encariñado con los trillizos hacía aproximadamente un año, ofreciéndoles trabajo estable a cambio de algunas monedas y, lo que es más importante, un lugar seguro donde estar durante el día. «Ah, ya estáis aquí», exclamó el señor José al verlos. «Tenemos mucho que hacer hoy. Se estrena la nueva película de Superman y todo el mundo quiere leer las críticas». Los niños se pusieron manos a la obra de inmediato. Javier, con su personalidad carismática, destacaba atrayendo a los clientes. Miguel se encargaba de la caja registradora, su mente rápida calculando el cambio con una precisión impresionante. Rafael, con su sonrisa amable, era genial para calmar incluso a los clientes más irritables. A medida que avanzaba la mañana, varios comerciantes locales pasaron por el kiosco, muchos deteniéndose para charlar con los niños. El dueño de la tienda de electrónica les preguntó si podían ayudarle a llevar unas cajas más tarde. La florista les ofreció unas flores para que las vendieran, prometiéndoles que podrían quedarse con parte de las ganancias. Era una vida dura, pero los trillizos habían encontrado una especie de estabilidad. Tenían comida la mayoría de los días, un trabajo que les daba un propósito y una red de personas que, si no podían proporcionarles un hogar, al menos les ofrecían pequeños actos de bondad. Cerca del mediodía, cuando las cosas se calmaron en el kiosco, sucedió algo inusual. Un hombre bien vestido, con un traje impecable, que exudaba un aire de refinamiento, se acercó al kiosco. «Buenos días», dijo, su voz profunda y educada, delatando su distinguida procedencia. «Busco el periódico de hoy, El País. ¿Lo tenéis?» Javier localizó rápidamente el periódico solicitado, mientras Miguel calculaba el precio. Rafael, observando al hombre con curiosidad, notó algo en sus ojos, una mezcla de sorpresa y reconocimiento. El hombre tomó el periódico, pero no se fue. En cambio, miró de un niño a otro, una expresión de intriga en su rostro. «¿Sois trillizos?», preguntó en voz baja. Los niños intercambiaron miradas rápidas, una comunicación silenciosa que habían perfeccionado a lo largo de los años. La vida en la calle les había enseñado a desconfiar de los extraños que hacían demasiadas preguntas. «Sí, señor», respondió finalmente Javier, su voz educada pero firme. El hombre asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sospechaba. «Me llamo Pedro Alarcón», dijo, extendiendo la mano. «Soy abogado». Los niños miraron su mano extendida con vacilación. Fue Rafael quien finalmente se la estrechó, guiado por un instinto que le decía que este hombre no representaba una amenaza.
Es un placer conoceros, continuó Pedro, su mirada estudiando a cada uno de los trillizos con atención. Me recordáis a alguien que conocí hace mucho tiempo. Antes de que ninguno de los niños pudiera responder, el señor José regresó al kiosco. «Ah, veo que ya conocéis a nuestros pequeños ayudantes», dijo alegremente. «Estos chicos son un tesoro, señor Alarcón. Trabajan duro y son listos como el hambre». Pedro sonrió, pero sus ojos nunca se apartaron de los trillizos. «Sí, ya lo veo», murmuró. «Decidme, ¿cuánto tiempo llevan trabajando para vos?» Mientras el señor José y Pedro hablaban, los niños intercambiaron miradas preocupadas. Había algo en la forma en que este abogado los observaba que los inquietaba, como si fueran piezas de un rompecabezas que intentaba encajar. Cuando Pedro finalmente se fue, prometiendo volver al día siguiente, los trillizos sintieron que algo había cambiado. El aire parecía cargado de posibilidades, y por primera vez en mucho tiempo, de esperanza. «¿Visteis cómo nos miraba?», susurró Miguel una vez que Pedro estuvo fuera del alcance del oído. Javier asintió, su expresión seria. «Sí, nos reconoció de alguna parte». Rafael, siempre intuitivo, habló en voz baja. «Creo que nuestras vidas están a punto de cambiar, hermanos». Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la ciudad, los trillizos continuaron con su trabajo, sus mentes rebosantes de preguntas. ¿Quién era realmente Pedro Alarcón? ¿Por qué parecía tan interesado en ellos? Y, lo que es más importante, ¿qué traería el mañana? La noche cayó sobre la ciudad, cubriéndola con una oscuridad salpicada de farolas. Para 3 niños de 10 años acostumbrados a enfrentar cada día como una lucha por la supervivencia, el futuro de repente parecía menos sombrío y un poco más prometedor. El sol apenas había comenzado a calentar las calles de la ciudad cuando Pedro Alarcón regresó al kiosco. Sus agudos ojos pronto localizaron a los trillizos, ya ocupados con sus tareas matutinas. Los observó por un momento, fascinado por la sincronicidad casi sobrenatural entre los 3. Javier organizaba las revistas, sus movimientos eficientes y precisos. Miguel, con la mirada concentrada, contaba el cambio para un cliente. Rafael, mientras sonreía amablemente, le entregaba un periódico a una anciana. Era una danza bien ensayada, cada uno desempeñando su papel con una madurez que superaba su edad. Pedro se acercó, comprando otro periódico que realmente no necesitaba. «Buenos días, chicos», los saludó, su tono casual, aunque su curiosidad era intensa. «Buenos días, señor Alarcón», respondieron al unísono, sus voces educadas y compuestas. El abogado notó cómo se movían, siempre manteniéndose cerca el uno del otro, como si estuvieran magnéticamente atraídos. Era un comportamiento que hablaba de años de confianza y dependencia mutua. «¿Lleváis mucho tiempo trabajando aquí?», preguntó Pedro, tratando de entablar conversación. Javier, claramente el portavoz del grupo, respondió: «Aproximadamente 1 año, señor. El señor José ha sido muy bueno con nosotros». Pedro asintió, impresionado por la elocuencia del niño. «Y antes de eso, ¿a qué colegio ibais?». Un destello de tensión cruzó los rostros de los trillizos. Miguel respondió esta vez, su voz cuidadosamente neutral. «Nos mudamos mucho, señor. Estudiábamos en casa». Pedro sintió la evasiva, pero no insistió. En cambio, desvió la conversación hacia sus intereses y sueños. Para su sorpresa, los niños se animaron, revelando una profundidad de conocimiento y aspiraciones que contradecía su situación actual. Javier habló de su amor por la literatura, nombrando autores que muchos adultos no habrían leído. Miguel demostró impresionantes habilidades matemáticas, resolviendo cálculos mentales que Pedro le propuso. Rafael, el más tranquilo, sorprendió al abogado con su sensibilidad artística, describiendo vívidas pinturas que soñaba con crear. A medida que la conversación fluía, Pedro sintió que su curiosidad se transformaba en una certeza creciente.
Había algo especial en estos niños, algo familiar que no podía identificar del todo. Justo en ese momento, el señor José se unió a ellos, llevando una bandeja de bocadillos. «Hora del almuerzo, chicos», anunció alegremente. «Señor Alarcón, ¿le apetece unirse a nosotros?». Pedro aceptó, viéndolo como una oportunidad para aprender más. Mientras comían, observó cómo los trillizos compartían la comida, siempre asegurándose de que cada uno tuviera una parte igual. Un gesto simple, pero revelador. «Sois muy unidos», comentó Pedro. «Debe ser especial ser trillizos». Los niños intercambiaron miradas una vez más, una conversación silenciosa que pasó entre ellos. Rafael finalmente habló, su voz suave pero firme. «Nos tenemos el uno al otro, señor Alarcón». Algo en el tono de Rafael golpeó a Pedro profundamente. Había una tristeza allí, una historia no contada que el abogado estaba decidido a descubrir. «Me recordáis mucho a un caso en el que trabajé hace algunos años», dijo Pedro, observando las reacciones de los niños con atención. Era sobre una familia, los de La Vega, si no recuerdo mal. El efecto fue inmediato. Los trillizos se quedaron helados, sus ojos se abrieron de par en par con reconocimiento y miedo. Javier dejó caer el bocadillo que sostenía, Miguel casi se ahoga con un sorbo de agua y Rafael se puso pálido como un fantasma. Pedro supo que había tocado algo crucial. Con delicadeza continuó. «Ricardo de la Vega era cliente mío, un buen hombre que amaba mucho a su familia». Sus palabras parecieron romper una barrera invisible. De repente, las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Rafael. Miguel le puso un brazo protector alrededor, mientras Javier miraba a Pedro con una mezcla de desafío y esperanza. «¿Cómo conocía a nuestro padre?», preguntó Javier, su voz apenas un susurro. La confirmación golpeó a Pedro como un rayo. Estos eran los hijos de Ricardo de la Vega, los niños que habían desaparecido misteriosamente hacía 4 años, dejando atrás una fortuna sin reclamar y un misterio que había perseguido a Pedro desde entonces. «Yo era el abogado personal de Ricardo», explicó Pedro suavemente, consciente de la tormenta de emociones que su revelación había desatado. «Hablaba de vosotros a menudo, siempre con tanto amor y orgullo». Las lágrimas ahora fluían libremente por los rostros de los niños. Años de secretismo y dolor reprimido parecieron derramarse de una vez. Pensábamos que a nadie le importaba», sollozó Miguel, «que todos nos habían olvidado». El corazón de Pedro se encogió. «Nunca», dijo con firmeza. «Ricardo os lo dejó todo a vosotros. He pasado años intentando encontraros, intentando averiguar qué pasó». Javier, reuniendo todo su coraje, miró a Pedro a los ojos. «Fue ella», dijo, su voz temblando de emoción. Nuestra madre. Nos abandonó en la carretera, nos dijo que desapareciéramos de su vida». Pedro se quedó conmocionado. Sabía que Elena, la viuda de Ricardo, había desaparecido poco después que los niños, llevándose una cantidad sustancial de dinero, pero abandonar a los niños, a sus propios hijos, era casi inimaginable. «Chicos», dijo Pedro, su voz llena de compasión y resolución, «ahora estáis a salvo. Os prometo que haré todo lo que esté en mi poder para enmendar este terrible error». El señor José, que había escuchado en silencio, con lágrimas en los ojos, intervino. «Son buenos chicos, señor Alarcón. Merecen una oportunidad mejor en la vida». Pedro asintió, su mente ya corriendo con las implicaciones legales y prácticas de lo que había descubierto. «¿Confiaríais en mí para ayudaros?», preguntó a los trillizos. Los niños se miraron, años de comunicación tácita pasando entre ellos. Finalmente, Javier habló por los tres. «Sí, señor Alarcón, confiamos en usted». En ese momento, bajo el sol del mediodía, en un simple kiosco, el destino de 3 jóvenes vidas cambió drásticamente. Pedro sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, cuestiones legales, traumas emocionales,
años de educación perdida que recuperar. Pero al mirar los rostros esperanzados de los trillizos, supo que cada esfuerzo valdría la pena. «Bueno, chicos», dijo Pedro, una sonrisa decidida en su rostro, «tenemos mucho trabajo por hacer. ¿Qué tal si empezamos por encontraros un lugar más cómodo para quedaros esta noche?» Mientras los trillizos recogían sus pocas pertenencias y se despedían emotivamente del señor José, Pedro hizo una promesa silenciosa. Desentrañaría el misterio detrás de su abandono, recuperaría la herencia que les correspondía por derecho, y lo más importante, se aseguraría de que Javier, Miguel y Rafael finalmente tuvieran el hogar y la familia que merecían. El caso de la Vega, que había perseguido a Pedro durante años, estaba a punto de ganar un nuevo capítulo, y esta vez estaba decidido a asegurar un final feliz. El despacho de Pedro Alarcón, normalmente un santuario de orden y calma, ahora estaba cubierto de papeles, archivos y documentos antiguos. El abogado había pasado las últimas semanas encerrado en una frenética investigación, decidido a desentrañar el misterio que rodeaba a los trillizos de la Vega. Pedro se frotó los ojos cansados, mirando el reloj. Eran casi las 2 de la mañana, pero apenas notó la hora. Cada nuevo descubrimiento lo llevaba más profundo en el laberinto de mentiras y fraude que Elena, la madre de los niños, había construido. «¿Cómo pudo?», murmuró Pedro para sí mismo, sosteniendo una foto de Elena con Ricardo y los trillizos, todos sonriendo para la cámara. Era una imagen de felicidad perfecta, pero ahora sabía que todo era una farsa. Su secretaria, María, se deslizó silenciosamente en el despacho con otra taza de café. «Deberías descansar un poco, Pedro», dijo amablemente. Pedro negó con la cabeza. «No puedo, María. No mientras esos niños. Deberías ver cómo viven. Están en un refugio temporal, todavía asustados, esperando que alguien los abandone de nuevo en cualquier momento». María asintió con simpatía. «¿Qué has descubierto hasta ahora?» Pedro respiró hondo, organizando mentalmente la información. «Es peor de lo que imaginábamos. Elena no solo abandonó a los niños, sino que falsificó el testamento de Ricardo. Cogió un documento, mostrándoselo a María. Este es el testamento original. Ricardo se lo dejó todo a los trillizos, nombrando a Elena como fideicomisaria hasta que alcanzaran la mayoría de edad. Pero mira esto». Levantó otro documento. Este es el testamento que se presentó después de la muerte de Ricardo. En él, Elena es la principal beneficiaria. María jadeó, conmocionada. ¿Pero cómo lo consiguió? «Falsificación», explicó Pedro, su voz llena de disgusto. «Debió tener ayuda de alguien dentro del sistema legal. También estoy investigando eso». Pedro se levantó, caminando hacia la ventana. La ciudad dormía afuera, ajena al drama que se desarrollaba dentro de este despacho. Lo peor es que no solo les robó el dinero a los niños, María. Los abandonó. Dejó a 3 niños de 6 años solos en una carretera desierta. María sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Esos pobres niños, ¿cómo sobrevivieron? Pedro se dio la vuelta, una chispa de admiración en sus ojos. «Son increíbles, María. Fuertes, inteligentes, unidos. Se cuidaron mutuamente durante 4 años en las calles, pero ahora nos toca a nosotros cuidarlos». Volviendo a su escritorio, cogió otro juego de documentos. Encontré registros bancarios que muestran grandes transferencias a cuentas en paraísos fiscales justo después de que Elena desapareciera. Planeó todo esto, María. Se casó con Ricardo por dinero, esperó el momento adecuado y luego desapareció con millones. María negó con la cabeza, incrédula. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?» Pedro sonrió, una sonrisa decidida que María conocía bien. Era la sonrisa que ponía cuando estaba a punto de sumergirse en una batalla legal que sabía que podía ganar. «Ahora», dijo, «empezamos a contraatacar. Primero, invalidaremos el testamento fraudulento y restauraremos los derechos de los niños como herederos legítimos. Luego, rastrearemos cada céntimo que Elena robó
y lo traeremos de vuelta. Hizo una pausa, su expresión se suavizó. Pero más importante que el dinero, María, es darles a esos niños un hogar, una familia. María asintió, entendiendo lo que no se decía. Estás pensando en adoptarlos, ¿verdad? Pedro pareció momentáneamente sorprendido. Luego sonrió. ¿Soy tan transparente? Solo para alguien que te conoce bien, respondió María suavemente. Creo que serías un padre maravilloso para ellos, Pedro. El abogado se sentó de nuevo, su mente corriendo con posibilidades y planes. Primero, debemos asegurar su seguridad legal. Presentaré una solicitud de tutela temporal a primera hora mañana. Luego, debemos comenzar su educación formal. 4 años en la calle. Tienen mucho que recuperar. María anotó algunas notas. Contactaré con algunas escuelas privadas que puedan ser discretas. Probablemente necesitarán tutorías intensivas antes de unirse a una clase regular. Pedro asintió, agradecido por la eficiencia de María. Excelente. También necesitaremos un terapeuta especializado en trauma infantil. Y quizás un nutricionista. Quiero asegurarme de que cubramos todas sus necesidades. Mientras los dos continuaban planeando, el sol comenzó a salir, enviando sus primeros rayos de luz a través de la ventana del despacho. Pedro contempló el nuevo día con un renovado sentido de esperanza. María, dijo en voz baja, creo que es hora de que visitemos a los niños. Merecen saber lo que hemos encontrado. 1 hora después, Pedro y María llegaron al refugio temporal donde se alojaban Javier, Miguel y Rafael. Encontraron a los trillizos sentados juntos en un rincón de la cafetería, comiendo en silencio y observando a los otros niños con ojos cautelosos. «Buenos días, chicos», los saludó Pedro amablemente. Los 3 levantaron la vista simultáneamente, sus rostros iluminándose al ver al abogado. «Señor Alarcón», exclamaron al unísono. Pedro sonrió, sintiendo que su corazón se calentaba ante su respuesta. «Tengo algunas noticias para vosotros. ¿Podemos hablar en privado?» Los niños asintieron, siguiendo a Pedro y María a una pequeña sala de reuniones. Una vez dentro, Pedro respiró hondo, preparándose para la difícil conversación que se avecinaba. Javier, Miguel, Rafael, comenzó, mirando a cada uno a los ojos. He descubierto algunas cosas sobre lo que os pasó a vosotros y a vuestro padre. Durante los siguientes minutos, Pedro explicó suavemente sobre el testamento falsificado, las acciones de Elena y el dinero que les habían robado. Los niños escucharon en silencio, sus expresiones una mezcla de conmoción, tristeza e, inesperadamente, alivio. ¿Así que no fue culpa nuestra?, preguntó Rafael en voz baja, con lágrimas brillando en sus ojos. El corazón de Pedro se dolió. No, Rafael. Nada de esto fue culpa vuestra. Sois las víctimas de un terrible crimen y os prometo que lo arreglaremos. Javier, siempre el protector, preguntó: ¿Qué pasa ahora, señor Alarcón? Pedro sonrió, una vez más impresionado por la madurez del niño. Ahora empezamos a luchar por vuestros derechos. Voy a solicitar la tutela temporal para que podamos sacaros de este refugio. Después de eso, trabajaremos para recuperar vuestra herencia y daros la educación y el cuidado que merecéis. Miguel, el más pragmático, frunció ligeramente el ceño. Pero, ¿y si? ¿Y si vuelve? ¿Y si intenta llevarnos de nuevo? Pedro se inclinó hacia adelante, su voz firme y resuelta. Eso no va a suceder, Miguel. Os lo prometo a los 3. Haré todo lo que esté en mi poder para manteneros seguros y juntos. Nunca tendréis que volver a pasar por lo que pasasteis. Los trillizos intercambiaron miradas, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente, Javier habló por todos. Confiamos en usted, señor Alarcón. Pedro sintió una oleada de emoción recorrerlo. Gracias, chicos. Esa confianza significa mucho para mí. Ahora, ¿qué tal si hablamos de algunos planes para el futuro? Tengo ideas sobre la escuela, la terapia e incluso algunas clases de arte para ti, Rafael.
Mientras Pedro y María comenzaban a esbozar los próximos pasos con los niños, el abogado sintió una certeza creciente. Esta no sería solo otra batalla legal, era una misión para enmendar un gran error, para traer justicia y, sobre todo, para dar a 3 valientes niños la oportunidad de una vida que les había sido robada. El camino por delante sería largo y desafiante, pero al mirar los rostros esperanzados de los trillizos, Pedro supo que cada obstáculo valdría la pena. La batalla legal apenas comenzaba, pero la batalla por los corazones y el futuro de estos niños. Esa era una que Pedro ya había ganado. El despacho de Pedro Alarcón bullía de actividad. Después de semanas de intensa investigación, el abogado finalmente sintió que tenía todas las piezas del rompecabezas en su mano. Sobre su escritorio, una gruesa carpeta contenía los frutos de su meticuloso trabajo: documentos, fotos, registros bancarios y declaraciones, todo cuidadosamente organizado y listo para usar. Pedro hojeó la carpeta una vez más, asegurándose de no haber pasado nada por alto. Allí estaban las pruebas del fraude de Elena, el testamento original de Ricardo, extractos bancarios que mostraban transferencias sospechosas e incluso testimonios de empleados bancarios que habían sido coaccionados para ayudar en el plan. «María», llamó Pedro, su voz llena de resolución. «¿Pudiste encontrar la dirección actual de Elena?» Su fiel secretaria entró en el despacho, sosteniendo un trozo de papel. «Sí, Pedro. No fue fácil, pero finalmente la rastreamos. Está viviendo en una villa en las afueras de Marbella, usando el nombre de Esmeralda Ríos». Pedro negó con la cabeza, una mezcla de disgusto y triunfo en su rostro. Esmeralda Ríos, el zorro, apropiado para alguien tan astuta. Se paró junto a la ventana, contemplando la ciudad. Pedro sabía que el siguiente paso sería el más difícil: preparar a los niños para la inminente confrontación con la mujer que los había abandonado. «María, por favor, llama a los niños. Es hora de que discutamos el plan con ellos». Minutos después, Javier, Miguel y Rafael entraron en el despacho. En el mes transcurrido desde que Pedro los había encontrado, los trillizos habían florecido. Bien alimentados, vestidos adecuadamente y recibiendo la educación que se les había negado durante años, parecían niños completamente diferentes. Aún así, sus ojos llevaban un atisbo de las sombras de las dificultades que habían soportado. «Sentaos, chicos», dijo Pedro amablemente. «Tenemos algo importante que discutir». Los 3 se acomodaron en un sofá, sus miradas yendo de Pedro a la gruesa carpeta sobre el escritorio. «Hemos encontrado a vuestra madre», dijo Pedro sin rodeos, observando las reacciones de los niños de cerca. Javier, siempre el protector, se tensó visiblemente. El ceño de Miguel se frunció, su mente analítica ya procesando las implicaciones. Rafael, el más sensible, palideció ligeramente. «¿Qué significa eso para nosotros?», preguntó Javier, su voz firme a pesar de la evidente ansiedad. Pedro se inclinó hacia adelante, su mirada amable pero inquebrantable. «Significa que finalmente podemos confrontarla, exigir respuestas y, lo más importante, recuperar lo que os pertenece por derecho». Abrió la carpeta, mostrando a los niños algunas de las pruebas que había reunido. «Tenemos suficientes pruebas no solo para revocar el testamento fraudulento, sino también para acusar penalmente a Elena por lo que hizo». Miguel, siempre el pragmático, preguntó: «¿Y qué pasa entonces?». «Irá a la cárcel», asintió Pedro. «Lo más probable es que sí, pero lo más importante es que recuperéis la herencia que vuestro padre os dejó. Podréis vivir la vida que Ricardo quería que tuvierais». Rafael, que había permanecido en silencio, finalmente habló, su voz casi un susurro. ¿Tenemos que verla?» El corazón de Pedro se encogió ante el miedo en la voz del niño. «Sé que da miedo, Rafael, pero sí creo que es importante que estéis allí.
no para confrontarla directamente, sino para que vea que sobrevivisteis, que sois fuertes y que tenéis gente que realmente se preocupa por vosotros ahora. Javier le puso un brazo protector alrededor de Rafael. Estaremos juntos todo el tiempo, ¿verdad? Absolutamente, le aseguró Pedro. Estaré con vosotros en cada paso del camino, y si en algún momento se vuelve demasiado, podemos irnos de inmediato. Los trillizos intercambiaron miradas, manteniendo otra de sus conversaciones silenciosas que Pedro había llegado a respetar. Finalmente, Javier habló por todos. «Está bien, señor Alarcón, confiamos en usted. ¿Cuándo lo hacemos?» Pedro sonrió, orgulloso del coraje de los niños. «Os daremos un poco de tiempo para prepararos emocionalmente. ¿Qué tal la próxima semana, el viernes?» Los niños estuvieron de acuerdo y Pedro explicó el plan en detalle. Irían a la villa donde se alojaba Elena. Pedro presentaría las pruebas y exigiría una confesión. Si todo salía bien, se llamaría a la policía y Elena sería arrestada en el acto. En los días siguientes, Pedro trabajó incansablemente para asegurarse de que todo estuviera en orden. Contactó con las autoridades, preparó todos los documentos legales necesarios e incluso contrató a un terapeuta de trauma infantil para que estuviera disponible en caso de que los niños necesitaran apoyo emocional inmediato después de la confrontación. Finalmente, llegó el día. Pedro se despertó antes del amanecer, repasando mentalmente cada detalle mientras se preparaba. Cuando llegó a la casa donde los trillizos vivían temporalmente bajo el cuidado de una familia de acogida cuidadosamente seleccionada, los encontró ya despiertos y vestidos. «¿Listos, chicos?», preguntó Pedro, su tono amable enmascarando su propio nerviosismo. Asintieron, sus rostros una mezcla de determinación y aprensión. Subieron al coche de Pedro, cada uno sosteniendo firmemente la mano del otro. El viaje a la villa de Elena fue silencioso. Pedro miraba ocasionalmente por el espejo retrovisor, viendo a los niños mirar por la ventana, perdidos en sus propios pensamientos. Sabía que este viaje era más que un viaje físico, era un viaje emocional, una confrontación con el pasado que habían luchado tanto por superar. A medida que se acercaban a su destino, el entorno cambió. Las casas modestas dieron paso a propiedades más grandes y lujosas, hasta que finalmente llegaron a una gran verja de hierro forjado. Pedro detuvo el coche. «Estamos aquí, chicos», dijo en voz baja. «Última oportunidad. ¿Estáis seguros de que queréis hacer esto?» Javier miró a sus hermanos, luego de vuelta a Pedro. Su voz era firme cuando respondió. «Sí, señor Alarcón. Estamos listos». Pedro asintió, una vez más admirando el coraje de estos jóvenes supervivientes que ya habían enfrentado más dificultades en sus cortas vidas que muchos adultos. Presionó el intercomunicador junto a la verja. Después de unos momentos de silencio, una voz femenina respondió. «Residencia Ríos, ¿en qué puedo ayudarle?» Pedro respiró hondo. Era ahora o nunca. «Me llamo Pedro Alarcón. Estoy aquí para ver a Elena de la Vega. ¿O debería decir Esmeralda Ríos?» Hubo un largo silencio. Luego la verja comenzó a abrirse lentamente. Pedro miró a los trillizos en el espejo una vez más. «Recordad, chicos, sois más fuertes que ella. Sobrevivisteis, prosperasteis, y ahora estáis aquí para recuperar lo que es vuestro por derecho». Con esas palabras de aliento, Pedro atravesó las verjas, dirigiéndose hacia la imponente villa que se alzaba ante ellos. La confrontación que alteraría para siempre la vida de los trillizos de la Vega estaba a punto de comenzar. La mañana era sorprendentemente tranquila, mientras el coche de Pedro Alarcón recorría el largo camino de entrada que conducía a la villa de Elena. El rocío aún brillaba en el césped bien cuidado, y el único sonido era el suave canto de los pájaros saludando al día. Pedro aparcó el coche y se volvió hacia el asiento trasero, donde Javier, Miguel y Rafael estaban sentados, con las manos entrelazadas en apoyo mutuo.
Recordad, chicos, dijo en voz baja, no tenéis que decir ni una palabra si no queréis. Estoy aquí para protegeros. Los trillizos asintieron al unísono, sus rostros una mezcla de resolución y miedo. Juntos siguieron a Pedro hasta la impresionante puerta principal de la villa. Pedro respiró hondo y llamó al timbre. El sonido resonó por la casa y por un momento todo fue silencio. Luego se oyó el sonido de pasos desde el otro lado. El pomo de la puerta giró y la puerta se abrió lentamente. Elena de la Vega, ahora llamándose Esmeralda Ríos, estaba en el umbral. A sus 39 años, seguía siendo una mujer llamativa, vestida con una bata de seda y con el pelo perfectamente peinado, como si estuviera preparada para una sesión de fotos. Por un breve instante, lució una sonrisa ensayada, el tipo de expresión educada que se usa para visitantes inesperados. Pero entonces sus ojos se desviaron de Pedro a las tres figuras que estaban detrás de él. La sonrisa se congeló en su rostro. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. Su tez palideció visiblemente. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose al marco de la puerta para mantenerse en pie. «No», susurró, su voz apenas audible. «No puede ser». Javier, Miguel y Rafael permanecieron inmóviles, sus ojos fijos en la mujer que los había abandonado 4 años antes. Sus jóvenes rostros mostraban un torbellino de emociones, miedo, ira, confusión y, sorprendentemente, un rastro de piedad. Elena se llevó la mano a la boca, ahogando un grito. Su mirada recorrió el rostro de cada niño, reconociendo cada rasgo que había intentado olvidar. Javier con sus ojos decididos, Miguel con su expresión reflexiva, Rafael con su comportamiento amable. Mis niños», tartamudeó, su voz temblando. En ese momento, Pedro dio un paso adelante, protector, colocándose delante de los trillizos. «Señora de la Vega», dijo, su voz firme y profesional, «o debería decir, señora Ríos. Me llamo Pedro Alarcón. Soy abogado y estamos aquí para discutir algunos asuntos legales urgentes con usted». Elena parpadeó como si despertara de un trance. Sus ojos iban de Pedro a los niños y de vuelta. «Yo no entiendo», dijo débilmente. ¿Cómo los habéis encontrado?» Pedro mantuvo su expresión neutral. «Podemos hablar de eso. Podemos entrar». Elena dudó. Sus ojos se detuvieron una vez más en los trillizos. Estaba claro que luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. Por un momento pareció que podría cerrarles la puerta en la cara. Pero entonces Rafael dio un pequeño paso adelante. «Mamá», dijo, su voz suave y temblorosa. El sonido de la voz de Rafael pareció romper algo dentro de Elena. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro y se tambaleó hacia atrás, permitiéndoles entrar. Pedro guió suavemente a los niños adentro, manteniéndose entre ellos y Elena. El interior de la villa era tan lujoso como el exterior sugería, lleno de muebles caros y obras de arte. Elena los condujo a un espacioso salón, desplomándose en un sillón. Sus ojos nunca se apartaron de los trillizos, que se sentaron juntos en un sofá con Pedro a su lado. «Yo pensé que estabais muertos», dijo finalmente Elena, su voz apenas por encima de un susurro. Javier, siempre el protector, fue el primero en hablar. «Casi morimos», dijo, sorprendentemente tranquilo. «Pero sobrevivimos. Juntos». Elena se cubrió el rostro con las manos, sollozos silenciosos sacudiendo su cuerpo. «Lo siento», murmuró entre lágrimas. «Lo siento mucho». Pedro observó la escena con una mezcla de compasión y determinación. Finalmente, habló. «Señora de la Vega, entiendo que esto es un shock para usted, pero hay asuntos serios que debemos abordar, asuntos legales que no pueden ser ignorados». Elena bajó las manos, mirando a Pedro con una mezcla de miedo y resignación. «Lo sabes», dijo. No era una pregunta. Pedro asintió gravemente. «Sí, lo sabemos todo. El testamento falsificado, los fondos desviados y el abandono de los niños».
Estamos aquí para corregir estos errores. Elena cerró los ojos como si se preparara para lo inevitable. Cuando los abrió, un triste destello de resolución brilló allí. Supongo que ya no se puede huir de esto, ¿verdad? No, confirmó Pedro. No se puede. Abrió su carpeta, colocando una pila de documentos sobre la mesa de café. Ahora, señora de la Vega, hablemos de lo que pasó hace 4 años y de cómo planeamos resolver esta situación. Mientras Pedro comenzaba a exponer las pruebas que habían reunido, los trillizos permanecieron en silencio, observando a la mujer a la que una vez habían llamado madre. A pesar de todo lo que habían soportado, sus jóvenes corazones albergaban una complejidad de emociones. Ira y dolor, sí, pero también un destello de compasión por la figura rota que tenían ante ellos. La confrontación que habían temido y anticipado durante tanto tiempo finalmente estaba sucediendo, y aunque el resultado seguía siendo incierto, una cosa estaba clara: nada volvería a ser igual después de esta mañana. El pánico en los ojos de Elena era palpable. Por un instante intentó cerrar la puerta, sus dedos agarrando el pomo con desesperación. «No podéis estar aquí», murmuró, más para sí misma que para sus visitantes. «Esto no puede estar pasando». Pedro, anticipando su reacción, impidió suave pero firmemente que la puerta se cerrara. «Señora de la Vega», dijo con calma pero con autoridad, «cerrar la puerta no hará que esto desaparezca. Es mejor que lo resolvamos ahora». Elena miró a los trillizos, sus ojos moviéndose de un rostro a otro como si viera fantasmas. Finalmente, con un suspiro de derrota, retrocedió, permitiéndoles entrar. La villa era un testimonio de la riqueza que Elena había acumulado a lo largo de los años. Obras de arte caras adornaban las paredes y muebles de diseño llenaban las habitaciones. Todo gritaba opulencia, un cruel contraste con la vida que los niños se habían visto obligados a vivir en las calles. Los condujo a una espaciosa sala de estar, hundiéndose en un sillón de cuero. Sus ojos nunca se apartaron de los trillizos, que se sentaron juntos en un sofá, con Pedro a su lado. «Por favor», imploró Elena, su voz temblando, «dejadme explicar». Pedro levantó una mano, deteniéndola. «Antes de cualquier explicación, señora de la Vega, hay algunas cosas que debemos establecer». Abrió su carpeta, sacando una pila de papeles cuidadosamente organizados. «Primero», comenzó, su voz profesional y firme, «tenemos aquí el testamento original de Ricardo de la Vega». Deslizó el documento sobre la mesa de café. «Como puede ver, se lo dejó todo a los niños, nombrándola a usted administradora hasta que alcanzaran la mayoría de edad». Elena palideció, sus ojos fijos en el papel. Pedro continuó, implacable. «Ahora, compárelo con esto». Colocó otro documento al lado del primero. «Este es el testamento presentado después de la muerte de Ricardo. Note las flagrantes diferencias». Elena cerró los ojos como si esperara que los documentos desaparecieran. Cuando los abrió de nuevo, las lágrimas surcaban su rostro. «Yo no tuve elección», susurró. «Siempre hay una elección, señora de la Vega», replicó Pedro, su voz acerada. «Usted eligió falsificar el testamento. Usted eligió robar a sus propios hijos». Y entonces hizo una pausa, lanzando una mirada compasiva a los niños antes de volverse hacia Elena. «Usted eligió abandonarlos». Puso más documentos sobre la mesa, extractos bancarios que mostraban grandes transferencias a cuentas en paraísos fiscales, registros de compra de la villa bajo el nombre de Esmeralda Ríos e informes policiales de 3 niños encontrados deambulando por las calles, hambrientos y asustados. Cada nuevo papel era como un golpe para Elena. Observó con horror cómo su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba ante sus ojos. «¿Cómo encontrasteis todo esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. Pedro se inclinó, su mirada intensa. «La verdad tiene una forma de salir a la luz, señora de la Vega, especialmente cuando hay gente decidida a descubrirla». Luego se volvió hacia los trillizos. «Chicos, ¿os gustaría decir algo?».
Javier, Miguel y Rafael intercambiaron miradas. Miguel habló primero, su voz tranquila pero cargada de emoción. ¿Por qué?, preguntó simplemente. ¿Por qué nos hiciste esto? Elena rompió en sollozos, cubriéndose el rostro con las manos. Yo no estaba pensando con claridad. El dinero, la idea de una vida de lujo, me cegó. Pensé que estaríais bien. Javier, sus ojos reflejando ira y dolor, replicó. ¿Bien? Teníamos 6 años. Nos dejaste en una carretera desierta. Rafael, siempre el más sensible, no dijo nada, pero lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas, expresando todo lo que las palabras no podían. Elena miró a sus hijos, el peso de sus acciones finalmente descendiendo sobre ella. «Lo siento mucho», susurró, su voz quebrada. «Lo siento. Tanto». Pedro observó la dolorosa escena, su corazón apesadumbrado. Finalmente, habló de nuevo. «Señora de la Vega, entiendo que esto es difícil, pero debemos discutir las ramificaciones legales de sus acciones. Esbozó los cargos que Elena enfrentaría. Fraude, robo, abandono de menores. La lista parecía interminable. Elena escuchó, su rostro palideciendo con cada acusación. «¿Qué? ¿Qué pasa ahora?», preguntó, su voz temblorosa. Pedro suspiró. «Bueno, tenemos 2 opciones. Podemos llevar esto a los tribunales, donde todas estas pruebas se presentarán públicamente, o...» Elena lo miró, una chispa de esperanza en sus ojos. «O puede confesar voluntariamente, devolver todo el dinero robado y cooperar plenamente con las autoridades. Puede que resulte en una sentencia más leve». Elena miró a los trillizos, luego de vuelta a Pedro. ¿Y los niños? «Recuperarán su legítima herencia», dijo Pedro con firmeza. «En cuanto a cualquier relación con usted. Bueno, eso es algo que tendrán que decidir por sí mismos, con el tiempo». El silencio cayó sobre la habitación. Elena parecía haber envejecido años en meros minutos, el peso de sus acciones finalmente asentándose sobre sus hombros. Finalmente, habló, su voz sonando derrotada. «Haré lo que sea necesario. Yo quiero arreglar esto, aunque sea demasiado tarde». Pedro asintió gravemente. «Llamaré a las autoridades». Mientras tanto, miró a los trillizos. «¿Tenéis algo más que queráis decirle a vuestra madre?». Los niños intercambiaron otra mirada, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Rafael finalmente habló, su voz suave pero firme. «Sobrevivimos, mamá, sin ti, y seguiremos sobreviviendo. Pero quizás, algún día, podamos intentar entender por qué». Elena ahogó un sollozo, las palabras de su hijo más sensible golpeándola hasta la médula. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero por primera vez en años sintió un atisbo de algo que había perdido hacía mucho tiempo: esperanza. Mientras Pedro llamaba a la policía, los trillizos permanecieron sentados, juntos y fuertes. Habían enfrentado su pasado y, aunque el futuro aún era incierto, sabían que lo enfrentarían juntos, como siempre lo habían hecho. El silencio se apoderó del salón mientras Elena permanecía sentada, derrotada, con las lágrimas manchando sus mejillas mientras temblaba incontrolablemente. Juntó sus manos temblorosas en su regazo, tratando en vano de detener el flujo constante de lágrimas. «Yo confieso», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Falsifiqué el testamento. Abandoné a los niños. Yo...». Pedro levantó una mano, interrumpiéndola. «Espere, señora de la Vega, hay más». Todos los ojos se volvieron hacia el abogado mientras abría lentamente su carpeta de nuevo. Sacó un sobre amarillento del fondo, su expresión sombría mientras lo sostenía en alto. «Este documento», comenzó Pedro, su voz grave, «fue encontrado en una caja fuerte secreta en la antigua hacienda de la Vega. Ha sido autenticado por expertos y es, sin duda, el verdadero testamento final de Ricardo de la Vega». El rostro de Elena se puso aún más pálido. Pero el testamento
ya fue presentado. El testamento que usted presentó, señora de la Vega, interrumpió Pedro de nuevo. Fue una falsificación. Este es el original. Abrió el sobre y comenzó a leer. Yo, Ricardo de la Vega, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que esta es mi última voluntad y testamento. Dejo toda mi fortuna, propiedades y activos a mis amados hijos, Javier, Miguel y Rafael de la Vega, en partes iguales. Dichos activos se mantendrán en un fideicomiso hasta que alcancen la mayoría de edad. Pedro hizo una pausa. Sus ojos se dirigieron a Elena. No hay mención de usted, señora de la Vega. Ni un céntimo. La conmoción recorrió la habitación. Enrique, el actual esposo de Elena, se tambaleó hacia atrás como si hubiera sido golpeado físicamente. Los trillizos llevaban expresiones de sorpresa y confusión. Elena parecía congelada, sus ojos muy abiertos, fijos en el documento en las manos de Pedro. «No», susurró. «Eso no puede ser». Pedro continuó, implacable. El testamento continúa diciendo que, en caso de la muerte prematura de Ricardo, la custodia de los niños debería pasar a su hermana, no a usted, Elena. Ricardo sabía que usted no era de fiar con las finanzas y quería proteger el futuro de los niños. Cada palabra golpeó a Elena como un golpe físico. Se encogió en su silla, su rostro una máscara de horror y desesperación. «No solo abandonó a sus hijos, señora de la Vega», dijo Pedro, su voz cargada de reproche. «Les robó. Todo. Cada céntimo que ha gastado en estos últimos 4 años pertenecía legalmente a estos niños». Enrique, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló, su voz temblando de ira y decepción. «Así que no solo me estabas engañando a mí, les robaste a tus propios hijos, niños inocentes». Elena intentó hablar, pero las palabras no salían. Miró a los trillizos, su rostro contraído por la vergüenza y la agonía. Javier, Miguel y Rafael permanecieron en silencio, sus rostros reflejando una mezcla de conmoción y tristeza. Habían pasado 4 años en las calles, luchando por sobrevivir, mientras su madre vivía lujosamente con un dinero que era suyo por derecho. «Yo no lo sabía», logró decir finalmente Elena, su voz rota. «Ricardo nunca me lo dijo». «No importa si sabía sobre el testamento original o no», respondió Pedro con firmeza. «Usted eligió falsificar documentos. Usted eligió abandonar a sus hijos. Esas fueron sus decisiones, señora de la Vega». El sonido de sirenas acercándose rompió el tenso silencio. Elena miró hacia la ventana con pánico, luego de vuelta a Pedro. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, su voz apenas más que un susurro. Pedro exhaló pesadamente. «Será arrestada, señora de la Vega. Habrá un juicio y todos los activos que obtuvo ilegalmente serán devueltos a sus legítimos dueños». Miró a los trillizos, sus hijos. Mientras la policía entraba en la villa, Elena se derrumbó por completo. Años de mentiras, fraude y el peso de sus propias acciones finalmente la aplastaron. Sollozó incontrolablemente mientras la esposaban y la sacaban. Los trillizos observaron en silencio, con las manos entrelazadas en apoyo mutuo. Habían sobrevivido al abandono, a la vida en las calles y ahora a la impactante verdad sobre su madre. Pedro se acercó a ellos, poniendo una mano amable en el hombro de cada niño. «Se acabó, chicos», dijo en voz baja. «Sois increíblemente fuertes y valientes. A partir de ahora, vuestras vidas serán diferentes, mejores». Al salir de la villa, los trillizos lanzaron una última mirada hacia atrás. El capítulo más oscuro de su historia había llegado a su fin, y aunque el futuro seguía siendo incierto, brillaba con la promesa de días más brillantes. Juntos, como siempre, estaban listos para comenzar un nuevo capítulo. El sonido de las sirenas rompió la quietud de la mañana, mientras los coches de policía se detenían frente a la villa. Elena, pálida y derrotada, fue conducida afuera, las esposas reflejando la luz del sol.
Los trillizos observaron en silencio una compleja mezcla de emociones jugando en sus jóvenes rostros. Pedro puso una mano reconfortante en el hombro de cada niño. «Se acabó», dijo en voz baja. «Ahora comenzamos el proceso de recuperar lo que es vuestro por derecho». En los días que siguieron, un equipo de abogados y contables trabajó incansablemente para rastrear y reclamar todos los activos que Elena había adquirido ilegalmente. Se congelaron cuentas bancarias, se inventariaron propiedades y gradualmente la verdadera extensión de la fortuna de la Vega salió a la luz. Una semana después, Javier, Miguel y Rafael estaban a las puertas de la hacienda original de su padre. Pedro y María estaban a su lado, sus rostros reflejando la importancia del momento. «Bienvenidos a casa, chicos», dijo Pedro, abriendo las puertas. Los trillizos entraron vacilantes, sus ojos muy abiertos, mientras contemplaban un lugar que apenas recordaban. Fragmentos de recuerdos de una vida anterior, de días más felices con su padre, comenzaron a aflorar. «Es más grande de lo que recordaba», murmuró Miguel, siempre el observador. «Se siente vacío», añadió Rafael en voz baja. Javier, como siempre, se centró en el futuro. «Podemos volver a convertirlo en un hogar», dijo con determinación en su voz. Esa noche, reunidos en el gran salón, Pedro y María hicieron una propuesta que cambiaría sus vidas una vez más. «Chicos», comenzó Pedro suavemente, «a María y a mí nos gustaría convertirnos en vuestros tutores legales. Sabemos que nada puede reemplazar a vuestros padres, pero queremos ofreceros un hogar, una familia». Los trillizos intercambiaron miradas silenciosas, una de sus conversaciones sin palabras características. Finalmente, Javier habló por todos. «Nos gustaría mucho, señor Alarcón, señora María». María sonrió entre lágrimas de felicidad. «Podéis llamarnos Pedro y María ahora, queridos. O bueno, como os sintáis más cómodos». En los meses siguientes, la hacienda de la Vega volvió a cobrar vida. Las risas resonaban por sus pasillos y el aroma de las comidas caseras llenaba el aire. Pedro y María se dedicaron en cuerpo y alma a crear un ambiente amoroso y estable para los niños. Aún así, los trillizos no habían olvidado sus experiencias. Una noche, durante la cena, Javier expresó una idea que le había estado rondando la cabeza. «¿Y si usamos parte del dinero para ayudar a otros niños como nosotros?», sugirió. «Niños que fueron abandonados, que viven en la calle». Miguel asintió con entusiasmo. «Podríamos crear una fundación y convertir parte de la hacienda en un centro de apoyo». Rafael añadió, con los ojos brillantes de emoción. Pedro y María intercambiaron miradas de orgullo. «Creo que es una idea maravillosa», dijo Pedro. «Trabajemos juntos para hacerlo realidad». Y así nació la Fundación Trillizos de la Vega. El ala este de la hacienda se transformó en un centro de apoyo para jóvenes sin hogar, ofreciendo refugio, educación y asesoramiento. Ahora, con 11 años, los niños participaban activamente, compartiendo sus propias experiencias e inspirando a otros a no perder la esperanza. Un año después de la confrontación con Elena, la familia recién formada organizó una celebración, no solo para marcar que se había hecho justicia y que habían comenzado de nuevo, sino también para honrar la memoria de Ricardo de la Vega. El jardín de la hacienda fue decorado con luces suaves y una gran fotografía de Ricardo ocupaba un lugar de honor. Amigos, personal de la fundación y jóvenes ayudados por el centro se reunieron para la ocasión. Pedro se levantó para hacer un brindis, la emoción coloreando su voz. Hoy celebramos no solo el triunfo de la justicia, sino también el poder del amor y la resiliencia. Ricardo de la Vega soñó con un futuro brillante para sus hijos. Aunque no esté aquí para verlo, estoy seguro de que estaría inmensamente orgulloso de los hombres en los que se están convirtiendo Javier, Miguel y Rafael. De pie junto a Pedro, los trillizos tenían lágrimas en los ojos. Javier dio un paso adelante, su voz firme a pesar de la emoción. Nuestro padre nos enseñó sobre la integridad, el amor y la importancia de la familia.
Aunque pasamos por momentos difíciles, esos valores nos mantuvieron unidos y fuertes. Hoy honramos su memoria no solo recordándolo, sino viviendo los principios que nos enseñó. Miguel continuó: a través de la Fundación Trillizos de la Vega, esperamos transmitir el amor y el apoyo que hemos recibido. Queremos que otros niños sepan que, no importa lo difícil que parezca la vida, siempre hay esperanza. Rafael terminó, su voz suave pero llena de convicción. Cada vida que tocamos, cada niño que ayudamos, es un tributo al amor de nuestro Padre y a la amabilidad de quienes nos ayudaron en nuestro camino. Al caer la noche, llena de conversaciones, risas y planes para el futuro, los trillizos se encontraron momentáneamente solos, observando la celebración a su alrededor. ¿Quién lo hubiera pensado?, murmuró Javier, que después de todo estaríamos aquí. Miguel sonrió. Supongo que siempre supimos, en el fondo, que estaríamos bien mientras nos mantuviéramos juntos. Rafael asintió, tomando las manos de sus hermanos. Y ahora tenemos una familia aún más grande. Los tres miraron a Pedro y María, que charlaban alegremente con algunos de los jóvenes del centro. Luego su mirada se desvió hacia la foto de Ricardo, cuya amable sonrisa parecía bendecir la escena. El futuro se extendía ante ellos, lleno de posibilidades. Habían enfrentado una adversidad inimaginable, pero emergieron más fuertes, más compasivos y decididos a marcar la diferencia en el mundo. Mientras las estrellas parpadeaban en el cielo nocturno, Javier, Miguel y Rafael sabían que, sin importar lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos, como siempre lo habían hecho. Y ahora, con una familia ampliada y un propósito claro, estaban listos para escribir los siguientes capítulos de sus vidas, llenos de esperanza, amor y la determinación de hacer del mundo un lugar mejor. Mientras la banda tocaba suavemente y los invitados se mezclaban en el jardín bellamente iluminado de la hacienda, los trillizos de la Vega compartieron un momento de silencio, 3 corazones latiendo como uno solo. Su historia había estado llena de oscuridad, pero habían encontrado la luz el uno en el otro. Rodeados por el calor de su nueva familia y el recuerdo de un padre amoroso que solo había querido lo mejor para ellos, se adentraron en su futuro, unidos por el amor, fortalecidos por la resiliencia y guiados por la esperanza.